de derecho público y sin fines de lucro. Gracias a la transformación institucional de la Alma Mater, actualmente ofrece desde la región sur una oferta académica de pregrado renovada, así como maestrías en distintas ramas del conocimiento. A través de la investigación científico-técnica, construimos soluciones a los problemas del entorno con calidad, pertinencia y equidad. Estimados amigos, hoy estamos gustosos de poder participar en la Feria Internacional del Libro de Quito. Y aunque nos hemos adaptado a la virtualidad de este espacio, queremos invitar a todos los asistentes a conocer la producción científica de la Universidad Nacional de Loja, institución que cuenta con 161 años de historia. Nuestra universidad cuenta con un comité editorial institucional, el mismo que se encarga de elaborar políticas de publicación, calificación y autorización de libros, obras académicas, científicas, técnicas, literarias, además de revistas oficiales. Está integrada por un equipo conformado por el vicerrectorado académico, 2 docentes designados por nuestro rector y el responsable de la editorial. En esta ocasión, el comité editorial presenta 3 obras académicas de autoría de nuestros docentes bajo todos los estándares de pertinencia y calidad. La primera de las obras que presentamos hoy aquí en la Filquito es Estructura, composición florística y fisiología reproductiva de la cinchona officinalis en la provincia de Loja, de autoría del ingeniero Víctor Hugo Heras Guamán, junto a varios autores. El libro se constituye en material de consulta para profesores, estudiantes y entes interesados en el estudio y conservación de esta especie emblemática de Loja. Como lo comentaba, su autor principal es Víctor Hugo Heras Guamán, ingeniero forestal por la Universidad Nacional de Loja. Realizó sus estudios de posgrado de especialidad en biotecnología de especies forestales en la Universidad Hermano Seis Montes de Oca de Pinar del Río, República de Cuba. Cuenta con una maestría en Género, Equidad y Desarrollo Sostenible, mención Género y Ambiente, ejecutada por la Universidad Técnica de Ambato y el Servicio Holandés de Cooperación al Desarrollo. Es autor de diferentes publicaciones científicas y libros, y actualmente se desempeña como docente principal de la UNL y director de proyectos de investigación. Damos la bienvenida al autor y le recordamos que al final de su intervención habrán espacios para contestar las preguntas del público. Bienvenido, Víctor Hugo. Muy buenas tardes con todos y con todas. Permítanme en primer lugar, en nombre y representación de la Universidad Nacional de Loja y del equipo de investigación del proyecto de investigación Cinchona, agradecer a la Feria Internacional del Libro Quito 2020 por haber permitido escoger nuestra obra y permitirnos participar en este evento que es de fundamental importancia. En nombre del equipo de investigación del proyecto Cinchona, me voy a permitir hacer la presentación del libro Cinchona, el mismo que tiene por título Estructura, composición florística y fisiología reproductiva de Cinchona officinalis en la provincia de Loja. Este libro, voy a hacer algunos antecedentes realmente cómo nace este libro, que es un libro eminentemente técnico, eminentemente científico, y que constituye una obra de consulta obligada para los ingenieros forestales, diferentes profesionales que están directamente vinculados con el sector agropecuario, con el sector forestal, con la conservación de la biodiversidad. El libro nace como producto de un proyecto de investigación que se realizó por allá por el año 2014 titulado Identificación y descripción del estado actual de Cinchona officinalis en la provincia de Loja y generación de protocolos para la propagación in vivo e in vitro. Este libro pues fue auspiciado por la Universidad Nacional de Loja con la participación y el apoyo, en este caso técnico, logístico y económico, a través de la Dirección de Investigaciones y como unidad ejecutora en el Laboratorio de Micropropagación Vegetal del Alma Mater. Se enmarca dentro del programa de investigación denominado Programa Biodiversidad, Bosques y Servicios Ecosistémicos. El equipo técnico del proyecto de investigación, que en aquel entonces trabajó en la generación de la información científica que permitió realmente la estructuración del libro, estuvo conformado por quien os habla, además por la ingeniera Julia Esther Minchala Patiño, por el ingeniero José Antonio Moreno Serrano,
por la ingeniera Magali Yaguán Arévalo y por la ingeniera Ruth Poma Angamarca. Además, en la formulación de la presente obra participaron más de 19 tesistas, tanto de la carrera de Ingeniería Forestal como de la carrera de Ingeniería Agronómica, que independientemente se fueron sumando indistintamente en las diferentes etapas del proyecto de investigación, con la finalidad de aportar información que posteriormente se plasmaría en esta obra que es de fundamental importancia para la conservación de la especie. Algunos antecedentes del proyecto. El proyecto del 2014 pues inició primero identificando lo que podrían ser los relictos boscosos donde se iba a trabajar cinchón oficinales. En ese sentido, pues el equipo de investigación planificó diferentes salidas al campo con la finalidad de detectar lugares donde se podría encontrar manchas o relictos boscosos de la especie y se lograron identificar 4 sitios en la provincia de Loja. Un sitio está ubicado en la parroquia Selva Alegre, en el cantón Saraguro. Otro sitio está ubicado en el sitio Urituzinga, en el cantón Catamayo. Y existen 2 sitios ubicados en el cantón Loja, como es el sitio El Naque, en la parroquia Malacatos, y el sitio Zamora Guayco, en el cantón Loja. Algunos antecedentes sobre la importancia de la cinchona. ¿Por qué realmente el equipo de investigación decide trabajar en cinchona? Para todos es conocido y de manera particular, creo que para los pobladores de la región sur del país y de manera particular para la provincia de Loja, la cascarilla o comúnmente conocida con el nombre de quina, quinina, polvos de la condesa, definitivamente es un árbol pequeño que es originario de los Andes y que prácticamente tiene un hábitat, un rango de distribución que está entre los 500 y los 2.500 metros sobre el nivel del mar. Esta especie es de singular importancia realmente para la vida de los lojanos, para la vida de los ecuatorianos, porque en el siglo XVII al siglo XIX fue explotada masivamente de manera bastante irracional de los bosques, especialmente para aprovechar su corteza debido a la gran cantidad de alcaloides que permitieron curar en las épocas coloniales realmente el paludismo o la malaria, que se denominaba prácticamente la planta que vino a salvar a la humanidad. La planta se constituye, por lo tanto, en una especie, yo diría, emblemática para el Ecuador, porque viene a ser el remedio milagroso que permitió curar esta enfermedad que en su momento era mortal y que diezmaba a la población a nivel mundial. Sin embargo, como dice el dicho en la casa del pobre, la alegría dura poco. En el año 1944, con el advenimiento de los antibióticos, es decir, de sustancias químicas de carácter sintético, prácticamente se vino a reemplazar la utilización de la cascarilla. Sin embargo, hasta nuestros días todavía se sigue aprovechando la corteza con fines artesanales con la finalidad de utilizar sus propiedades curativas, particularmente para curar afecciones, en el caso concreto de las fiebres palúdicas. Sin embargo, pues la especie, siendo tan importante para el país, siendo tan importante para la provincia de Loja, no forma bosques puros, no forma rodales puros, no forma realmente plantaciones continuas. Se encuentran manchas de bosque a lo largo de los diferentes lugares donde crece la especie. Básicamente crece en lugares totalmente degradados, en áreas que han sido abandonadas, por ejemplo, que se vienen haciendo hoy en día actividades, qué sé yo, de potreros para poder dar pastura al ganado. Crece en algunas cejas de montaña, es decir, prácticamente está creciendo en lugares totalmente escarpados. La especie cinchona constituye para los ecuatorianos una especie emblemática. Incluso Acosta Solís en algún momento la determinó como el árbol de la vida, porque prácticamente contribuyó a extinguir aquella enfermedad que era grave para la humanidad, como era el caso del paludismo. Sin embargo, siendo una especie tan importante para la región sur del país, es una especie que está en grave peligro de extinción debido a las dificultades que tiene para la propagación. Se dice que la cultura lojana está íntimamente ligada a la cosecha de la cáscara de la cascarilla. Se dice que en su momento posiblemente la cultura musical, la cultura que tenemos los lojanos, está íntimamente relacionada con el comercio que se realizaba en aquel momento de la cáscara de la cascarilla hacia Europa. Se dice que los primeros pianos de cola, por ejemplo, que llegaron al país,
justamente lo hicieron a través del puerto de Paita en el Perú, y que llegaron a Loja, y que eso definitivamente tiene una vena artística que ha generado esa sinergia entre los lojanos y en este caso la planta de la cascarilla. Sin embargo, como les había mencionado, pues la especie pues está en franca situación de desaparecer si no hacemos algo, y es por ello que la universidad como academia realmente ha considerado este tema de investigación para poder contribuir a su conservación y desarrollo. Y en ese sentido, entonces, se inició un proyecto de investigación que prácticamente ha permitido generar información para poderlo plasmar en una obra científica. Yo considero de que la investigación de la universidad no puede quedarse en el claustro universitario y es de fundamental importancia de que ésta salga fuera del contexto. Y en ese sentido, entonces, habíamos, con los resultados generados en el proyecto de investigación, publicado un libro que tiene por título Estructura, Composición Florística y Fisiología Reproductiva de Cinchona officinalis en la provincia de Loja. Los autores que participamos en la elaboración del libro fue el suscrito, la ingeniera Julia Minchala, el ingeniero José Moreno, la ingeniera Magali Yaguana, el ingeniero Mauricio Sinche y el ingeniero Osvaldo Valareso. Hubieron también otros compañeros y colaboradores que también en su momento participaron en la estructuración del libro, básicamente al poder levantar información de base, información de campo, como es el caso de la ingeniera Karina Caraguay, de la carrera de Ingeniería Forestal de la Universidad Nacional de Loja, el caso del ingeniero Darling González, hoy haciendo su posgrado a nivel de doctorado en la Universidad Paulista del Brasil, y la ingeniera María Fernanda Yucta de la carrera de Ingeniería Forestal. ¿Cómo está estructurado el libro? El libro les había mencionado de que es un libro científicamente estructurado con la información técnica que ha logrado recabarse a lo largo del proyecto de investigación Cinchona. El libro está estructurado prácticamente en una presentación en donde se hace hincapié de la importancia que tiene la cinchona para el país, luego se hace una introducción, posteriormente en el capítulo 1 se hace una revisión de la estructura y composición florística asociada al hábitat de crecimiento de Cinchona officinalis. El capítulo 2 trata sobre la fisiología reproductiva de la especie. Tenemos el capítulo 3 donde se hace una discusión técnica de los resultados, conclusiones, referencias bibliográficas y anexos. En el capítulo 1, la estructura y composición florística asociada al hábitat de crecimiento de la cinchona, básicamente en esta parte se señala y el libro describe que la especie viene creciendo en lugares totalmente escarpados, en lugares prácticamente que son inaccesibles, pero esa condición de aislamiento también ha hecho de que la especie se siga conservando hasta nuestros días. Es decir, el crecer en sitios totalmente escarpados, totalmente degradados, ha hecho que la especie todavía se siga manteniendo. Sin embargo, la especie no forma relictos puros, no forma bosques puros, es decir, vive en condiciones de aislamiento. Sin embargo, a través de las investigaciones que se han realizado, hemos llegado a determinar de que la especie, desde el punto de vista fisiológico, vive en una condición que se conoce con el nombre de efecto masa o efecto comunidad. Es decir, necesita vivir asociada para poder crecer y reproducirse. En ese sentido, el libro, en este capítulo, recoge todo lo relacionado a la estructura y a la composición florística, de cómo la especie vive asociada a otro tipo de especies que crecen en este tipo de ecosistemas degradados. El capítulo 2, en cambio, aborda lo relacionado con la fisiología reproductiva de la especie. Para los forestales, para los técnicos que están encargados y que tienen bajo su responsabilidad los programas de forestación y reforestación de especies forestales en general y de especies que están en peligro de extinción, como es el caso de la Cinchona officinalis, es de fundamental importancia conocer la fisiología reproductiva de la especie para, en función de aquello, planificar los programas de reforestación. Generalmente, para poder hacer los programas de reforestación con especies nativas de carácter forestal, es de fundamental importancia primero seleccionar las fuentes semilleras, seleccionar la semilla adecuada, de tal manera entonces que la descendencia pueda responder a esas características. Entonces, en este capítulo de la fisiología reproductiva de la especie, el libro redacta de manera particular cómo es la fisiología reproductiva de la especie.
¿Qué características tienen las flores? ¿Qué características tienen las semillas? ¿Qué características tienen los frutos? ¿Y qué características las hace de que sean semillas recalcitrantes? En ese sentido, en el libro se recoge, por ejemplo, de que la Cinchona officinalis es una planta, es una especie forestal que tiene flores hermafroditas que son de carácter actinomorfas. Desde el punto de vista botánico, generalmente sabemos de que una flor actinomorfa es una flor que tiene una simetría radial. Es decir, que los pétalos están en la capacidad de poderse dividir de manera sincrónica, de manera simétrica. Y además son flores hermafroditas, es decir, en la misma flor podemos encontrar tanto el pistilo como el gineceo. Es decir, podemos encontrar los órganos reproductivos masculinos y los órganos reproductivos femeninos. Desde el punto de vista técnico, esa es una ventaja para este tipo de plantas. Es decir, yo pienso que Cinchona officinalis se ha logrado conservar justamente debido a esta característica de ser una flor hermafrodita, que tiene la posibilidad de ser fecundada básicamente por la acción de insectos, como el caso de las abejas. Entonces, los frutos de la cinchona, en cambio, tienen la característica particular de ser frutos dehiscentes. Desde el punto de vista fisiológico, se analiza en el libro de que los cápsulas que tiene la cinchona tienen de ser esta característica y cuando llegan a la madurez fisiológica, automáticamente se abren. Y al abrirse automáticamente, entonces echan al exterior las semillas. Y como las semillas generalmente tienen bajos porcentajes de germinación, entonces los frutos albergan una gran cantidad de semillas. En el libro incluso se enuncia la cantidad de semillas que existen por fruto, la cantidad de semillas que existen por kilogramo, el porcentaje de germinación que es muy bajo. A nivel de laboratorio hemos llegado a conseguir porcentajes que no llegan a sobrepasar el 15%. Por eso incluso desde el proyecto estamos trabajando actualmente en tratar de generar nuevas técnicas de propagación, como podría ser la utilización de técnicas biotecnológicas que permitan incrementar prácticamente los procesos de germinación. Entonces, cuando el fruto llega a su madurez fisiológica, automáticamente echan al exterior las semillas. Pero las semillas prácticamente como tienen una característica particular, son semillas secas, son semillas saladas, pero básicamente son semillas recalcitrantes. El libro explica de qué tipo de semilla tiene la cinchona. Semillas secas prácticamente que pierden su contenido de humedad muy rápido. Debido a esta característica de tener esta especie de alas, generalmente logran proliferarse, logran realmente distribuirse por diferentes partes del ecosistema. Sin embargo, al ser recalcitrantes, tienen bajos porcentajes de germinación. El libro describe entonces con lujo de detalles la cantidad de semillas que existen por fruto, la cantidad de semillas que existen por kilogramo, y se ha llegado a determinar las diferentes propiedades fisiológicas que tienen las semillas, que es información básica para diferentes organismos de gobierno, por ejemplo, qué sé yo, el Ministerio del Ambiente, algunas ONGs que están realmente encargados y que tienen interés en propagar esta especie emblemática para el país y para la provincia de Loja y que es de fundamental importancia para el ecosistema. En el capítulo 3, en cambio, se habla de la discusión. Este capítulo aborda con lujo de detalles realmente cómo se va describiendo técnicamente la información que se ha ido recogiendo en las diferentes etapas de la propagación de la planta. Aquí los autores hacemos un contraste de la información, contrastándola con información obtenida por otros investigadores. Y en este punto es necesario indicar de que la obra realmente es pionera en este caso, es pionera en este tema. No hay mucha información que se haya recabado a nivel nacional. Por eso considero que es un libro obligado para los estudiantes que siguen la carrera de ingeniería forestal, de ingeniería ambiental, es decir, todos aquellos que están relacionados con la temática ambiental, pero sobre todo aquellos que están relacionados con la conservación de la especie, con la conservación de la biodiversidad. Yo creo que las diferentes ONGs y personas interesadas van a encontrar en el libro una gran cantidad de información que les permita realmente conocer la importancia que tiene esta especie que es emblemática para el país y para la provincia de Loja. Se hacen algunas conclusiones remarcando de que es una especie realmente que crece en relictos boscosos, que crece en lugares totalmente escarpados,
que tiene flores hermafroditas de una contextura actinomorfa. Son frutos generalmente dehiscentes, es decir, que echan al exterior las semillas, y como había señalado, pues esa característica las hace de que sean semillas recalcitrantes, muy difíciles de propagarse, por este caso medios de propagación convencional, como es la propagación sexual. Por ello, en el libro se recomienda de que realmente se podría buscar nuevas alternativas de propagación, como es a través del cultivo de tejidos vegetales, que es justamente lo que el proyecto en este momento está realizando, buscando nuevas alternativas para poder propagar. En el libro también se recoge una gran cantidad de referencias bibliográficas relacionadas que sirvieron para poder argumentar el proyecto de investigación y para poder escribir esta obra que es de fundamental importancia. En los anexos se recoge realmente información relacionada con la estructura de la especie, se recoge información sobre los diferentes árboles que están ubicados en los diferentes relictos boscosos. En síntesis, entonces, el libro es un libro que desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista científico va a contribuir al aporte al acervo científico del conocimiento de la cinchona, que es de fundamental importancia para la provincia de Loja. Y finalmente quiero agradecer realmente a las autoridades de la universidad, en la persona del señor rector, de la señora vicerrectora, a los directivos de la Dirección de Investigaciones de la universidad, a mi equipo técnico del proyecto de investigación, que se han ido sucediendo a lo largo del mismo, a los diferentes tesistas del proyecto, a los pasantes que trabajaron en el proyecto de investigación, así como también a las juntas parroquiales de Malacato, Selva Alegre, de Urituzinga, de Zamora Huayco, del Naque, que en su momento realmente aportaron con información y que en este momento están contribuyendo también para volver a reinsertar la especie en su hábitat natural. Yo considero que la universidad, entre una de sus funciones sustantivas, justamente es la investigación y es la llamada para contribuir entonces con información que permita la conservación de este tipo de especies que son de fundamental importancia. Yo soy un convencido que realmente me dejo llevar por aquella cosa que dice de que la sociedad va por donde va la universidad. Y creo que la Universidad Nacional de Loja es el referente en investigación en la región sur del país. Finalmente, quiero dejar con una reflexión final sobre el libro antes de terminar mi participación. Hay una frase célebre de William Osler que a mí particularmente me gusta, que dice que el mérito no es de quien hace el descubrimiento, el mérito es de quien lo escribe y convence al mundo. Yo pienso que es de fundamental importancia como investigadores del campo científico-técnico difundir la información, porque de lo contrario, si no contribuimos a difundir la información, esta se convierte en letra muerta y formará parte de los archivos, de los anaqueles, de las bibliotecas y no cumplirá su verdadera función, que es contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de hombres y mujeres del Ecuador y de la región sur del país. Muchísimas gracias por la atención. No sé si tal vez tienen alguna pregunta. Estoy a las órdenes. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero, por poder participarnos su obra. Le comento que en la transmisión de redes sociales, todo el público que nos está viendo envían sus felicitaciones a su persona y a todo el equipo investigador por esta obra. Y también tenemos una pregunta, ingeniero. El público consulta cuál es el aporte de esta obra para la conservación de la cinchona officinalis. Muchísimas gracias. Me parece que la pregunta realmente tiene total propiedad y pertinencia. El libro es un libro realmente que recoge información científica técnica, básicamente sobre la estructura y la composición florística, como había mencionado. Pero sobre todo recoge información sobre la fisiología reproductiva. Los forestales generalmente tenemos el problema de que no tenemos información sobre las especies nativas. Es decir, no conocemos, por ejemplo, qué sé yo, qué tipo de semillas, qué tipo de flores, qué tipo de frutos tienen las especies forestales y por ende tenemos dificultades cuando hacemos la propagación de la especie. El libro brinda la posibilidad a los diferentes actores sociales, ya sea del gobierno o ya sea de la sociedad civil, para poder encontrar información que permita primero, por un lugar, hacer la propagación in vivo de la especie a nivel de vivero y de esa manera poder planificar programas de forestación y reforestación, pero sobre todo a contribuir a insertar la especie en su hábitat natural.
Yo creo que es de fundamental importancia que como universidad, como sociedad civil, contribuyamos a esta especie que es tan importante para el país, para Loja, al ser una especie emblemática, la comencemos a reinsertar en su hábitat natural. Y en ese sentido, entonces, el libro aporta con mucha información relacionada con la fisiología reproductiva. Es decir, cómo poder hacer la reproducción de esta especie que siendo recalcitrante se puede recurrir realmente para poder hacer la propagación. Y de esa manera, si logramos hacer la propagación, entonces contribuiremos a la conservación y a la inserción de la especie en su hábitat natural. Muchas gracias por su respuesta, ingeniero. Le recordamos también a todo el público que todas las obras que estaremos presentando hoy, así como el resto de la producción científica de la Universidad Nacional de Loja, está disponible de manera libre para su descarga en www.unl.edu.es. Y es así que agradecemos la intervención del ingeniero Víctor Hugo Eras Guamán y es momento de dar paso al doctor Jofre Aguirre, quien junto al ingeniero Nelson Jaramillo Díaz y el ingeniero Wilson Quispe son autores de la obra Arbences asociadas a cultivos y pastizales del Ecuador. El doctor Jofre Aguirre Mendoza es ingeniero forestal, máster en ciencias, mención manejo sustentable de recursos naturales. Es doctor en ciencias forestales, mención aprovechamiento de la biodiversidad. Se desempeña como docente de biodiversidad y dendrología de la carrera de Ingeniería Forestal de la Universidad Nacional de Loja. Además, es director del Herbario y Jardín Botánico Reinaldo Espinosa de nuestra institución. Ha dirigido 12 proyectos de investigación científica sobre flora, vegetación, productos forestales y además de otros proyectos. Es así que con el propósito de apoyar a los agricultores, estudiantes de ciencias agrícolas, técnicos e investigadores agropecuarios y forestales, así como al público en general, la obra que a continuación facilita el doctor Aguirre, en realidad representa de una manera práctica datos sobre nombres comunes, familia botánica, asociación y hábitat, así como especies identificadas como malezas en distintas regiones del Ecuador. Le damos la bienvenida al doctor Jofre Aguirre. Bien, muchísimas gracias a los que hacen posible la socialización de esta producción de la Universidad Nacional de Loja. Bien, yo les voy a comentar en breve rasgo lo que significa realmente esta obra, ¿no? Como manifestaba la señorita anteriormente, nosotros como universidad, pues nuestro herbario Reinaldo Espinosa, nuestro jardín con nuestro parque universitario, somos los escenarios donde básicamente intentamos poner a disposición pues de todo lo que significa la sociedad y por otra parte los estudiantes universitarios tengan este espacio donde aprender y donde hacerse realmente prácticos. En ese sentido es que la universidad justamente tomó la decisión de llevar una línea de editorial y la cual la denominamos en ese tiempo la serie Estudios de Biodiversidad con sus diferentes números y parte de uno de estos números es justamente este libro. ¿Por qué se lo hizo? Mira, la idea de hacer este libro fue porque justamente en el campo profesional, los ingenieros forestales, agrónomos, ingenieros civiles, veterinarios, biólogos en general, siempre están relacionando a especies que comúnmente la llamamos las malas hierbas, las plantas no deseables, porque lógicamente causan una serie de estragos de tipo económico, porque realmente disminuyen la producción, a veces la productividad de lo que significa pues los campos agrícolas y los cultivos agrícolas. Entonces, era imperante generar una publicación de este tipo, ¿no? Para dar a entender no solamente que existen estas malas hierbas y que se las puede combatir, posiblemente el mercado de los pesticidas es muy provechoso en este sentido, ¿no? Los matamontes, los que matan las hierbas, realmente son abundantes en el mercado. Pero claro, posiblemente esa es la parte más fácil, ¿no? De botar un herbicida y simplemente matar esas plantas. Entonces la idea era ir por otro poco más y tratar de hacer esta relación entre lo que significa una planta arbense, una mala hierba, frente a lo que posiblemente
podría ser también beneficiosa. No estoy diciendo que simplemente hay que dejarlas, pero hay que tener ciertos aspectos muy importantes en este campo, ¿no? Es cierto, en la parte andina, pues especialmente donde más se siembra cultivos de ciclo corto y en pequeñas escalas, realmente la mayoría de estas de estas malezas o malas hierbas, pues son complicadas y realmente provocan efectos. Eso es verdad, ¿no? Pero a veces un poco la idea es que por dónde iba esto, ¿no? O sea, realmente es tan importante conocer aspectos que luego empezamos a ponerlos de manifiesto en este libro para que justamente en base a esa formación, desde el punto de vista académico de nuestros forestales, de nuestros agrónomos que formamos en la Universidad Nacional de Loja, tengan otra visión tal vez de manejar estas especies vegetales y también que empiecen a considerar que son parte posiblemente de este ambiente, de este ecosistema. Entonces, hay un beneficio hacia el ambiente, o realmente es tan perjudicial solamente para el ambiente. Entonces, esas cositas eran las que tratábamos de motivarnos para poder, lógicamente, tener pues presente este libro, ¿sí? También es importante indicar de que como campo de acción de nuestros profesionales en el campo agropecuario es combatir esto, ¿no? Y posiblemente nos quedábamos, otra vez repito un poquito aparte, nos quedábamos con el simple hecho de saber qué herbicida voy a botar para tal especie. Estoy poniendo un poco el ejemplo que está ahí ahora mismo viéndose en la pantalla. Entonces, esta es una asterácea. Tal vez si no boté el químico antes de que florezca y bote sus semillas, no tendrá ningún sentido. Entonces, todo eso significaba de que había que concebir la obra para que realmente sea beneficiosa para la población universitaria, en este caso formándose como ingenieros, pero también desde el punto de vista de una sociedad como tal, ¿no? Entonces, se argumentó, se cogió información, se recabó información algún tiempo y se logró poner a disposición de 90 especies, ¿sí? 90 especies que se comportan como plantas no deseadas, posiblemente dicho de esa manera, o técnicamente pues llamadas las arbences. Hay que decir que estas plantas son nativas y exóticas. A veces también la concepción se podría pensar que solamente son plantas introducidas y que se tornaron totalmente agresivas en un momento determinado de su vida, ¿no? Y hay que darle también crédito que muchas de ellas son especies también de tipo nativa. Bien, ¿cuáles son los aspectos que sobresalen de la obra? Bueno, como dije, 90 especies, de las cuales están organizadas su información en base a estos 5 ejes fundamentales. En primera instancia, la sistemática, que también es fundamental, entonces, desde el punto de vista pues, del joven universitario, ¿no? Saber exactamente a qué familia botánica pertenece, cuál es su género, cuál es su especie, cuál es su manera adecuada de utilizar la nomenclatura científica, de la nomenclatura botánica para buscar información, para reaccionar frente a la especie, cómo posiblemente también encontrar a la planta con otros nombres científicos que a lo mejor fueron escritos anteriormente, ¿sí? También hay un aspecto importante que hace referencia a la distribución geográfica. ¿Dónde está la planta creciendo? Estas arbences, la mayoría son de amplia distribución, o sea, van a estar a veces creciendo indistintamente en la costa, en el oriente y posiblemente también en los Andes. Y no solamente en el Ecuador, en varios otros países. Entonces, esa distribución geográfica, de alguna manera, pues, también está visualizada y puede ser útil en algún momento determinado de la profesión como tal, ¿no? El aspecto más importante, tal vez, desde el punto de vista, pues, de la sistemática y de la botánica y de esta enseñanza desde la Universidad de Loja con ser muy buenos botánicos, o al menos intentar formar buenos botánicos, es la descripción botánica. ¿Cómo la puedo distinguir en el campo? ¿Cómo son sus hojas? ¿Cómo son sus flores? ¿Cómo son sus tipos de frutas? Y entonces esa información visualizada adecuadamente es bastante interesante desde el punto de vista, repito, de la formación académica. La ecología de la planta. Miren, este es lo que antes yo indicaba. No necesariamente todas las plantas van a ser malas, por más malas hierbas que sean concebidas o por más malezas que sean. Siempre habrá un aspecto importante en cuanto a su asociación
y el hábitat en donde está viviendo, y entonces eso hace posible de que a lo mejor se planifique acciones para el manejo, justamente, conociendo, lógicamente, conociendo su ecología, conociendo el aspecto fundamental de cómo crece. Y una partecita que tal vez es la parte interesante como para, entre comillas, salvar a veces estas poblaciones de plantas, es la enobotánica. La enobotánica, ¿cuál es el uso de estas plantas? Y créanlo que el 80% de las especies que son consideradas arbences o malas hierbas son usadas o tienen usos, ¿sí? Bien sea medicinales para humanos, bien sea medicinal para aspectos veterinarios, e inclusive muchos de estos son utilizados como plantas de tipo tóxico. Miren, justamente la planta que está aquí puesta, ¿no? Esta es una planta que se llama el Ramírez, que fue introducida hace mucho tiempo en la provincia de Loja. Actualmente es cierto, es una verdadera plaga, es muy, muy agresiva, pero tiene un uso muy importante, ¿no? Tiene un uso que realmente, por sus propiedades fungicidas y insecticidas, ayuda mucho a posiblemente ahorrar aspectos desde los pesticidas naturales. Entonces, dense cuenta por dónde va el aspecto de darle un poco la vuelta y dar una importancia más bien a la planta y no solamente verla como la maleza, que era un poco el criterio que yo siempre tenía y que concebía que muchos profesionales de las ciencias agrícolas, especialmente agrónomos, estaban pensando en las malezas únicamente como enemigos naturales, no otra cosa, ¿sí? ¿Y qué provecho se puede obtener a partir de este libro, de esta obra? Mire, uno se puede decir muchísimas cosas, pero yo creo que es bastante interesante que si logramos que el libro, lógicamente, sea estudiado, sea utilizado como una obra de consulta por nuestros profesores que dan clases sobre este aspecto en agronomía, será un buen aporte, lógicamente, para que los jóvenes reconozcan realmente las especies. ¿Cuáles son las especies, en este caso, pues que están siendo o que son ese comportamiento de maleza o mala hierba, ¿sí? El documento correctamente escrito es muy manejable de las 90 especies, pero estamos hablando de casi no decir 100%, siempre habrá algo que más hacer, pero un buen porcentaje de un 90-95% de todas las especies que se comportan como malas hierbas. Entonces, servirá como una guía de identificación para cualquier profesional de este campo. O sea, utilizarlo como la guía, o sea, no estar preocupado de que qué planta será esta. Tranquilamente se lo puede descargar, tener pues en un celular, en PDF, en una tablet, y eso va a funcionar como guía. Entonces, para que el agrónomo que está trabajando con la caña, el agrónomo que está trabajando con el banano, el agrónomo que está trabajando con el maíz, sepa qué planta es y a partir de eso posiblemente planificar su manejo, ¿sí? Es importante también que desde esa perspectiva de la obra se lo visualiza como complemento para entender claramente lo que significan los elementos de la ecología, de la especie. Como un ejemplo, su potencial biótico. Víctor Hugo hablaba justamente un poquito sobre las semillas. Miren, este es una asterácea, se llama Vida inspilosa. Este es un tipo de fruto que se llama un aquenio. Y esta es su forma de dispersar. Esta planta tiene un potencial biótico increíble. De 1 millón de semillas que puede producir, el millón de semillas van a propagarse. Entonces, eso es muy importante. Es muy importante porque a partir de este potencial biótico yo lo podría utilizar como la especie para restauración de áreas degradadas. O sea, en primera instancia de restauración me refiero, ¿no? Para ir formando el suelo y posiblemente vengan otras especies que pueden ser mucho más útiles ahí. Entonces, miren, una planta arbense, una mala hierba, vista y trabajada adecuadamente puede ser lógicamente utilizada, repito, para actividades de restauración muy importantes. Porque siempre estas plantas arbenses tienen esta condición de ser invasoras. Entonces, esto se puede aprovechar y está, el dato que leemos en cada pues, descripción de la especie, estamos viendo cómo es su ecología, cómo es su hábitat, cómo es y cómo están descritas sus diferentes partes de los frutos. Entonces, esa información puede ser muy valiosa para colectar las semillas y posible utilizar a este nivel, ¿no? Y claro, el libro académicamente para nuestros jóvenes estudiantes y para técnicos ya realizados, para investigadores, les va a servir para planificar el manejo de las arbences. En el sentido manejo, hablo en el sentido de eliminación, en el sentido tal vez de un tipo de aprovechamiento,
tal vez en un tipo mucho más, más leve de aplicación de químicos o de agroquímicos, para salir un poco. Miren, nosotros tenemos muchos problemas ambientales, principalmente basados en lo que significa la aplicación de herbicidas para todo, cuando realmente podríamos trabajar de otra manera si se conoce la ecología, y dentro de esta ecología también el aspecto del uso de las plantas. Posiblemente, como dije antes, muchas de las especies arbences tienen propiedades pesticidas, muchos tienen propiedades insecticidas. Entonces, tranquilamente, desde ahí se podría dar este enfoque totalmente, que repito, que cuya información lógicamente está disponible pues dentro de la obra que estoy ahora haciendo una síntesis como tal. Daniela ya lo manifestaba, el libro está disponible en la plataforma de la Universidad Nacional de Loja, es de libre acceso, es realmente muy liviano. Aparte de eso, está en algunas de las redes sociales científicas, como este ResearchGate, y se lo puede pues, obtener fácilmente. El objetivo es que los estudiantes, no solamente de la Universidad de Loja, los técnicos, no solamente de la Universidad de Loja, sino que todos los que puedan, pues, y estén interesados en esta temática, realmente lo puedan aprovechar al libro, que es un esfuerzo de profesionales, pues, de la Universidad Nacional de Loja, con esta siempre tradicional, eh, pues, digamos, sello de que estamos generando muchos elementos relacionados con la diversidad florística de la región sur del Ecuador y también del Ecuador en general. Muchas gracias. Esa es un poco la presentación del libro. Repito, pues, un poquito rápida para que de alguna manera por lo menos se sepa que existe. Y si es que existe alguna pregunta, pues con todo gusto estamos a la orden. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Joffre. Le comento que la gente que nos está viendo en redes sociales y que se está conectando a través de nuestros canales oficiales, tanto de la Universidad Nacional de Loja como de la Feria Internacional del Libro de Quito 2020, felicitan su trabajo y del equipo investigador y también motivan a la academia a seguir aportando a la sociedad a través de sus investigaciones. Y en efecto, tenemos una consulta, doctor, y es que aquí nos dicen, dada su experiencia en el campo de la investigación en el marco de esta Feria Internacional del Libro, ¿qué se debería considerar para difundir de mejor manera obras tan importantes como la que usted acaba de presentar? Bueno, yo creo que uno de los primeros grandes pasos, y yo creo que la Universidad Nacional de Loja en su vida que tiene, debe ser la primera vez que participamos realmente en un evento como este tipo. Y ahí Vinicio Alvarado, pues lógicamente tiene su gran mérito. Él logró este contacto y gracias también a las autoridades de la universidad, pues que a través de comunicación nos han permitido hacer esto. Yo creo que hay un aspecto fundamental realmente, o al menos dos. El uno es que nuestros profesores universitarios empiecen a utilizar lo que se produce, o sea, lo que realmente produce la universidad para enseñar. Yo creo que ese es el elemento que hay que irlo pues, superando, porque a veces preferimos utilizar un libro tal vez de otra dimensión, de otra zona geográfica, y no lo hacemos tal vez de obras que han provocado nuestros docentes universitarios. Yo creo que esa es la primera barrera que hay que hacerlo para poder llegar. Y la otra es que realmente la universidad debería un poco más impulsar este tipo de eventos, así, tipo de ferias de libro, ¿no? Miren, nosotros como universidad, desde 2018 para acá se ha publicado algunas obras importantes, ¿no? Y entonces, no sé, hacer un evento realmente donde se masifique y se potencialice la cuestión de la lectura hacia obras nuestras, o también hacia otras obras, lógicamente, pero ahí aprovechar el espacio para que justamente nuestras obras se visualicen como realmente tienen que visualizarse. Muchas gracias, doctora Aguirre, por su aporte y su participación aquí en la presentación de la producción científica de la Universidad Nacional de Loja. También agradecemos en este momento a la REUDE de la que la Universidad Nacional de Loja es parte. Y es así que agradecemos la intervención del doctor
Jofre Aguirre y también las preguntas del público. Y en este momento, la Universidad Nacional de Loja presenta su tercera obra aquí en la Feria Internacional del Libro, Quito 2020. Guía para cortes anatómicos de la madera, de autoría del doctor Darwin Alexander Pucha, junto a los estudiantes César Emiliano Feijó y Daniel Ramón Armijos. Su autor principal es el doctor Darwin Pucha. Él es ingeniero forestal de profesión y vocación, nacido en la ciudad de Loja. Realizó sus estudios universitarios en la carrera de Ingeniería Forestal de la UNL. Sus estudios de posgrado se efectuaron en Alemania con un PhD en manejo de recursos naturales. Actualmente es docente investigador de nuestra institución y director de proyectos de investigación. También se desempeña como revisor para revistas científicas locales e internacionales. Bienvenido, Darwin. Muy buenas tardes a todos. Realmente es un gran honor y poder participar en esta tan importante Feria Internacional y Nacional del Libro. Y pues yo les voy a presentar la obra que nosotros hemos realizado juntamente con nuestros estudiantes, nuestro equipo de investigación. Bien, la obra en sí se denomina Guía para cortes anatómicos de la madera. Como ya lo mencionó Daniela, esto es muy importante recalcar el trabajo, cómo se vino haciendo. Es en sí en colaboración directa con estudiantes. La ventaja que en nuestra carrera tenemos estudiantes muy motivados y juntamente con ellos nació la idea. Primeramente, pues es una estudios nuevos que se está haciendo acerca de algo muy especialista en cuanto a la parte microscópica de la madera. Se ha estudiado mucho la madera a través de un plano macroscópico visual, pero a nivel microscópico existe muy poco material. Entonces, para nosotros era un poco difícil poder hacer estos estudios. Entonces, nosotros mismos, con todas las técnicas que hicimos, tratamos de socializar y para que esté disponible para otras personas. Entonces aquí como equipo de estudiantes empezamos a hacer, en inicio fue una idea solo como para tener nuestro propio material y para los próximos cursos poder indicarles, para no estar todo el tiempo ahí, digamos, en los laboratorios, sino que tenga una guía bien redactada, bien lista, paso a paso. Pues pensando en eso, dijimos, ¿por qué no solo para nuestros estudiantes de nuestra carrera? ¿Por qué no hacemos un libro mejor y quede disponible para todo el mundo? Y eso fue lo que hicimos. Entonces, de ahí es lo que nace esta guía para cortes anatómicos de la madera. Es un texto muy especializado y sobre todo algo interesante es que esta tiene una parte multimedia. Tenemos una guía, la misma guía, como está en el texto, la tenemos paso a paso también en un video tutorial. Es como un tipo de video también que ha sido gracias a la ayuda de la Universidad Nacional de Loja. Entonces, esta guía la realizamos con los ahora ingenieros César Feijó, Dani Ramón y mi persona. Entonces, la pueden encontrar tranquilamente en la página de la universidad, como ya lo mencionaron. Tenemos la parte de producción científica, ¿no es cierto?, de investigaciones, y aquí tenemos la guía directa para descarga, ¿ya? Lo que sí hay que mencionar que esto también ha sido mucho esfuerzo por parte de las autoridades también, sobre todo para publicar, porque nosotros hacemos el trabajo en sí, pero la publicación ya para que quede disponible de todo lado no hubiera sido posible gracias sobre todo al esfuerzo de la dirección de investigación a través del doctor Max Encalada, que ellos nos dieron este gran aporte para poder publicarla, ¿no es cierto? Y asimismo a través del rector, doctor Nicolás Aguirre, y la vicerrectora Mónica Pozo, quienes fueron partícipes para que esto se muestre a todo el público. Bien, yo les voy a explicar un poquito más acerca de qué trata esto. En sí, es como una guía paso a paso, ¿no es cierto? Nosotros tranquilamente vemos la madera, vemos un tipo de especie forestal, pero pensamos que la madera tal vez es algo inmutable que no cambia y a veces es tan variable, o sea, de una sola especie, entre un individuo con otro individuo cambia totalmente, ¿ya? Sobre todo hay características básicas y nosotros enseñamos a diferenciar estas características básicas, sobre todo ahora con ese tema del cambio climático. Nosotros detectamos, por ejemplo, que las plantas son muy sensibles a los cambios o variaciones climáticas a lo largo del tiempo.
Entonces las partes microscópicas como vasos, traqueidas, cambian, sobre todo el diámetro en época seca, en época lluviosa, cuando está creciendo un sitio húmedo, cuando está creciendo un sitio muy seco, y nosotros a través de estos cortes anatómicos podemos identificar, ¿no es cierto?, qué pasó en determinada época en estas especies, por qué tienen esta formación, digamos, anatómica de la madera. Y vamos un poquito entrando a la parte fisiológica, digamos, de las plantas y podemos identificar, podríamos identificar cuáles fueron las condiciones donde estuvo viviendo esta planta. Pero claro, para ello se necesita toda una metodología especializada. Y para ello es que hemos hecho esta guía paso a paso, donde se indica desde cómo tomar las muestras, ¿no es cierto?, cómo tomar las muestras en un micrótomo, sacar finos cortes microscópicos, luego tinturarlos. Este proceso de tinturado varía de especie a especie, nosotros indicamos cómo hacerlo. También cómo manejar, digamos, el software especializado. Tenemos sobre todo software libre que utilizamos en nuestros equipos y vemos cómo es la parte ya para generar, digamos, un mapeo de nuestras imágenes, ¿ya? Hay veces que una imagen no da en una sola toma, deben ser múltiples tomas. Entonces aquí está demasiado detallado, digamos, muy detallado el cómo hacer todos estos cortes. Y como resultado, pues nosotros podemos ver aquí algunos ejemplos que muestra nuestra guía. Por ejemplo, cómo es la estructura microscópica de una especie. Aquí tenemos, digamos, de cinchón officinales, que es la cascarilla, de Jugla neotrópica, que es el nogal que nosotros tenemos, Androanthus riebergi, que es el guayacán, que todos nosotros conocemos, y así tenemos cómo es la madera internamente. O sea, es como vemos la madera desde otro punto de vista, ya no solo desde el punto de vista organoléptico que se llama a simple vista, sino que nosotros podemos detectar esas diferencias, incluso haciendo una buena identificación de características, podríamos hacer identificación de madera solo con una pequeña pieza de madera, ¿ya? No necesitamos tener, digamos, la parte de, a veces de hojas, flores, sino que ya con una pequeña muestra de madera podemos hacer eso. ¿Para qué nos sirve? Sobre todo yo le veo un uso muy importante en control forestal, ¿no es cierto? A veces tenemos litigios forestales, dicen, no, esta madera fue cedro, pero me la pasaron por, no sé, por otra especie, por, digamos, laurel. Y uno cuando ve la madera así, directamente uno no puede identificar. Yo no sé realmente qué madera es a simple vista, porque solo tengo una pieza de madera. Pero si la llevamos al microscopio, nosotros podemos identificar todas las características. Y al momento ya tenemos una base de datos de más de 100 especies forestales del sur del Ecuador, donde está característica por característica bien organizado y podríamos saber una especie a cuál qué características cumple y podríamos identificarla porque es material generado dentro de nuestra universidad y todo esto ha sido gracias a nuestros estudiantes, ¿ya? Nosotros hacemos aquí como hincapié en que esos estudios no son solos, ¿ya? Yo solo hago la presentación. El estudio más bien, digamos, de los estudiantes, de los técnicos e investigadores que están dentro de nuestros proyectos, en nuestras líneas de investigación. Entonces, en base a eso, nosotros podemos generar este tipo de información. No solo ha sido útil digamos, para los estudiantes de pregrado, también ha sido útil para estudiantes de fuera de nuestra universidad. Hemos tenido incluso para este año la invitación para ir a indicar cómo se hace esta metodología, por ejemplo, para México, para Perú, pero claro, por la pandemia no se dio. Y además, eso ha sido como la base fundamental para también generar información científica. Esto es de hasta el año anterior que generamos como 4 artículos científicos basados en esta metodología. Tenemos más de 10 pósters científicos, ¿ya? Y actualmente nuestros estudiantes es como que la guía básica, ¿ya? Es la guía básica porque está adaptada a nuestra realidad, está adaptada a nuestras necesidades y de acuerdo a nuestras tecnologías, digamos, porque nosotros tal vez podemos hacer lo mismo, pero con otra tecnología que no existe, pero nosotros la hemos adaptado para que sea una tecnología local, ¿no es cierto? Y de acuerdo a las facilidades que tenemos en nuestra universidad. Entonces, de esta manera es como nosotros hemos aprovechado toda esta biodiversidad que tenemos,
sacarla al aire, como a través de publicaciones científicas. Actualmente tenemos otras que están todavía en proceso, pero en sí, yo creo que en los pocos años que ha tenido esta guía ha sido de bastante impacto, sobre todo para la formación de estudiantes y sobre todo para la investigación científica acá al sur del Ecuador. Eso es todo y les agradezco mucho por su atención. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto para responder. Muchas gracias, Darwin. Nos quedó corto el tiempo para seguir en la presentación de toda la producción científica de la universidad, pero en efecto hay una pregunta y nos dicen cuán importante es articular a los estudiantes de las universidades en la producción de libros científicos. Tratemos de contestarla, Darwin, lo más corto posible. Ya nos queda solamente 5 minutos. Ya, muchas gracias. Le repito la pregunta, ¿cuán importante es articular a los estudiantes de las universidades en la producción de libros científicos de acuerdo a su experiencia? Ah, ya, perdón. Sí, o sea, yo pienso que la, la parte fundamental es pues la formación, ¿no es cierto? Porque nuestros estudiantes son quienes a futuro van a continuar estas líneas o las van a abrir más o tal vez las van a cerrar más. Entonces, articular con estudiantes creo que es muy importante, pero siempre sería que tener una buena dirección, porque tampoco los podemos dejar solos, tampoco los podríamos dejar solos y que vayan por su cuenta, porque ahí tampoco podríamos tener un trabajo de calidad. Entonces, siempre estar pendiente y claro, aprovechar sobre todo esa motivación que ellos tienen, ¿no es cierto? Porque a nosotros al menos, no sé, en nuestra carrera, tenemos la ventaja que todos son muy motivados. Yo diría que tenemos grupos de estudiantes que están muy motivados y nosotros, pues como docentes, lo que debemos es apoyar a eso, ¿ya? Y eso lo hemos hecho. Todas las publicaciones científicas que hemos hecho han sido con la participación también de estudiantes y ellos constan como también autores, principales o secundarios. Entonces yo creo que es muy importante, no solo para generar información, sino que para motivar y de esta manera se conserve y se pueda a futuro generar más conocimiento. Muchas gracias por su respuesta, Darwin, y felicitamos a los autores que hoy han estado aquí en la Feria Internacional del Libro Quito 2020 presentando la producción científica de la Universidad Nacional de Loja. Asimismo, amigos, ha sido un gusto compartir con todos ustedes y los invitamos a visitar nuestra página web unl.edu.es y conocer más de nuestra producción científica y nuestra universidad, la Universidad Nacional de Loja, una de las más antiguas del Ecuador. Educamos para transformar. Que tengan una buena tarde. De esta forma, concluimos la presentación del libro Estructura, Composición Florística y Fisiología Reproductiva de Cinchona officinalis, Universidad Nacional de Loja. Esperamos haya sido de su agrado. Le invitamos a participar de nuestro próximo evento, presentación del libro Control de Procesos, Óscar Camacho, Andrés Rosales y Franklin Rivas, y Electrónica Básica, Ricardo Yuxi y Pablo Lupera, Escuela Politécnica Nacional. Participan Óscar Camacho, Jenny Ruales Najera y Ricardo Yuxi.